El Chrysler negro tomó la curva demasiado rápido, y las llantas chirriaron contra el pavimento mojado. Eran las 6:43 de la tarde del martes 12 de marzo, y el cielo sobre Buenos Aires tenía ese color plomizo que anuncia tormenta, pero que nunca termina de descargar. Joaquín Larralde apretó el volante con ambas manos, los nudillos blancos por la presión, y sintió cómo le palpitaban las sienes con ese dolor sordo que llevaba 3 días instalado detrás de los ojos. No debería estar haciendo esto. Lo sabía. Cada fibra de su ser, cada principio que había mantenido durante los 52 años de su vida, le gritaba que diera la vuelta, que regresara a la seguridad de su oficina en Recoleta, que dejara de comportarse como un loco. Pero la carpeta manila sobre el asiento del copiloto parecía arder con luz propia, y las palabras que había leído esa mañana seguían resonando en su cabeza como campanas funerarias. Señor Larralde, lamento informarle que la señora Dominga Ferreira no se presentará a trabajar durante la próxima semana. Razones familiares urgentes. Eso era todo. 12 palabras enviadas por mensaje de texto a las 5:30 de la mañana. 12 palabras de una mujer que durante 17 años había llegado puntual cada mañana a su casa, que había planchado sus camisas con un cuidado casi maternal, que había preparado el café exactamente como a él le gustaba, con 2 terrones de azúcar y un chorrito de leche apenas tibio. 12 palabras de alguien que jamás en todos esos años había faltado un solo día. Joaquín pasó una mano por su cabello gris, perfectamente cortado esa misma mañana en la peluquería de siempre, y sintió cómo la camisa italiana se le pegaba a la espalda por el sudor a pesar del aire acondicionado. Había llamado. Por supuesto que había llamado. 5 veces. Y las 5 veces, el teléfono había sonado hasta que saltaba el buzón de voz con esa grabación automática, metálica, que no decía nada. Fue entonces cuando hizo lo que nunca hacía. Abrió el cajón de su escritorio donde guardaba los documentos de todos sus empleados. Dominga Ferreira. 54 años. Dirección calle Sarmiento 2847, Villa Lugano. La letra era clara, precisa, escrita con bolígrafo azul la primera vez que ella había llenado el formulario de contratación hacía casi 2 décadas. Villa Lugano. Joaquín conocía Buenos Aires como la palma de su mano, pero había zonas, barrios enteros, que solo existían para él como nombres en el mapa o en las noticias de la noche. Villa Lugano era uno de esos lugares. Un barrio al sur de la ciudad donde las calles se hacían más estrechas, donde los edificios perdían altura pero ganaban en densidad, donde la vida transcurría de una manera que él jamás había necesitado entender. Pero ahora, conduciendo por la avenida General Paz mientras el GPS le indicaba que tomara la siguiente salida, Joaquín sentía algo que no había experimentado en años. Miedo tal vez, o algo peor. Esa sensación nauseabunda de que el mundo que creía conocer era solo una fina capa de barniz sobre una realidad mucho más cruda, mucho más real. Las calles cambiaron gradualmente. Los edificios de departamentos modernos con sus fachadas de vidrio dieron paso a construcciones más bajas, con revoques despintados y carteles de chapa. Los árboles seguían siendo los mismos plátanos que bordeaban las avenidas del centro, pero aquí parecían más viejos, más cansados, sus raíces levantando las baldosas de las veredas en ondas irregulares. Un perro callejero, negro y flaco, cruzó frente al auto sin prisa, y Joaquín tuvo que frenar bruscamente. En 200 metros, gire a la derecha en calle Sarmiento, anunció la voz robótica del GPS. Joaquín giró. La calle era angosta, apenas lo suficiente para que pasaran 2 autos. A ambos lados se alineaban casas bajas, la mayoría de una sola planta, con frentes pequeños y rejas que parecían sostener más que proteger. Las paredes mostraban ese color indefinido que tienen las cosas cuando han estado expuestas al sol y la lluvia durante demasiado tiempo. Un gris beige marrón que no es ningún color en particular. De algunos portones salía música, cumbia o folclore, el sonido mezclándose con el ladrido de perros y el griterío de niños jugando. El Chrysler avanzaba lentamente, como un animal fuera de su hábitat. Joaquín sentía las miradas, en cada vereda, en cada ventana, rostros que se giraban para observar ese auto negro y reluciente, tan fuera de lugar como un cisne en un charco de barro. Una señora mayor, sentada en una silla de plástico en su puerta,
Dejó de pelar papas para mirarlo pasar. Dos adolescentes en bicicleta se detuvieron, señalaron, dijeron algo entre ellos, y se rieron. Ha llegado a su destino, anunció el GPS. Joaquín frenó frente al número 2847 y apagó el motor. Durante un largo momento, simplemente se quedó sentado, las manos todavía en el volante, mirando la casa frente a él. No era lo que había esperado, aunque honestamente no sabía qué había esperado. La casa era baja, de una sola planta, con un frente estrecho pintado de un celeste que alguna vez debió ser brillante, pero que ahora se veía descolorido y manchado. La reja del frente estaba abierta, una reja de hierro con barrotes verticales y algo de óxido en las uniones. Detrás de ella, una puerta de madera con un vidrio esmerilado en la parte superior. No había timbre visible, solo un portón de chapa a la derecha que debía dar a un pasillo lateral. Pero lo que realmente llamó la atención de Joaquín, lo que hizo que el aire se le atorara en la garganta, fue la ropa. Había ropa por todas partes. En el pequeño patio delantero, apenas unos metros cuadrados de cemento agrietado, había tendederos improvisados con alambre que iban de la reja a la pared de la casa, y de esos alambres colgaba ropa, mucha ropa, remeras pequeñas, pantalones diminutos, medias de todos los tamaños, sábanas remendadas, toallas gastadas. La ropa se movía suavemente con la brisa de la tarde, creando una especie de cortina textil que hacía difícil ver lo que había detrás. Joaquín bajó del auto con movimientos lentos, casi cautelosos. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la calle como un disparo, y sintió más miradas clavándose en su espalda. Se alisó la corbata por instinto, un gesto automático, y caminó hacia la reja abierta. Desde adentro de la casa llegaban sonidos, voces, muchas voces, un llanto agudo de bebé, risas, el sonido de platos o cacerolas, una radio sintonizada en una estación de noticias, y por encima de todo, una voz femenina, ronca, autoritaria, que decía algo que Joaquín no alcanzaba a distinguir. Dio un paso dentro del pequeño patio, esquivando una remera rosa que colgaba justo a la altura de su cara. El olor lo golpeó inmediatamente. No era desagradable, exactamente, pero era abrumador. Una mezcla de jabón de lavar barato, de comida cocinándose, de humedad, de demasiada vida concentrada en muy poco espacio. ¿Se le ofrece algo? Joaquín se sobresaltó y giró. En la puerta de al lado, una mujer de unos 60 años lo miraba con suspicacia. Tenía el cabello teñido de un rubio artificial y usaba un delantal con estampado de flores. En su mano sostenía un repasador y lo retorcía con movimientos nerviosos. «Yo estoy buscando a la señora Dominga Ferreira», dijo Joaquín, y su propia voz le sonó extraña, demasiado formal, demasiado educada para este contexto. La mujer entrecerró los ojos. «¿Usted es de la municipalidad?» «No, yo soy su empleador». Algo cambió en la expresión de la mujer. Sus facciones se endurecieron. «Ah, usted es el señor de Recoleta». No era una pregunta. Y la forma en que lo dijo, con ese tono, hizo que Joaquín sintiera una punzada de algo incómodo en el pecho. Vergüenza, quizás, o culpa. «Sí», admitió. «¿Ella está?» La mujer no respondió inmediatamente. Lo miró de arriba a abajo, desde sus zapatos italianos hasta su reloj suizo, y Joaquín tuvo la sensación de estar siendo medido y encontrado carente en algún aspecto fundamental. «Está», dijo finalmente la mujer, «pero no sé si querrá verlo. Es importante». «Todo es importante para ustedes», murmuró la mujer, pero lo dijo lo suficientemente alto como para que Joaquín lo escuchara. Luego, sin más, llamó hacia adentro de la casa de Dominga. «Dominga, tenés visita». El sonido que vino desde adentro fue como una explosión contenida. El llanto del bebé se intensificó. Las voces se multiplicaron, algunas preguntando, otras exclamando. Hubo un estrépito de pasos, rápidos y desordenados, y luego un silencio súbito y pesado. La puerta principal se abrió lentamente, y ahí estaba ella. Dominga Ferreira se veía diferente de como Joaquín la recordaba. En su casa en Recoleta, ella siempre usaba un uniforme simple, pantalón negro y camisa blanca, el cabello recogido en un rodete bajo, los movimientos eficientes y casi invisibles. Era parte del mobiliario,
parte de la rutina, una presencia constante pero nunca intrusiva. Pero la mujer que estaba parada en el umbral de esa puerta, con el marco descascarado a su espalda, era alguien completamente distinto. Llevaba una remera vieja de algodón gris, que había visto mejores días, con manchas en el frente que podían ser de comida o de detergente. Un pantalón de jogging azul marino, también viejo, con los elásticos de los tobillos deshilachados. Su cabello, que Joaquín siempre había visto perfectamente peinado, caía suelto sobre sus hombros en ondas desprolijas y canosas. Tenía ojeras profundas, casi moradas, y su piel se veía más oscura, más cansada. En sus brazos sostenía a un bebé, no podía tener más de 6 o 7 meses, con un chupete en la boca y los ojos hinchados de tanto llorar. Pero lo que más impactó a Joaquín fue su expresión. No había sorpresa en su rostro, ni vergüenza, ni miedo, solo una especie de resignación cansada, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo, y ahora que finalmente había llegado, solo sentía alivio de que terminara la espera. «Señor Larralde», dijo Dominga, y su voz era la misma de siempre, ronca y directa, pero había algo nuevo en ella, una dureza, una pared invisible que no había estado ahí antes. «Dominga», logró decir Joaquín, «yo necesitaba saber si estabas bien. No contestabas el teléfono y...». No terminó la frase, porque en ese momento, detrás de Dominga, aparecieron rostros. Rostros pequeños, medianos, algunos más grandes, niños, asomándose por la puerta, por la ventana, algunos trepados unos sobre otros para poder ver mejor. Todos con esos ojos enormes, curiosos, asustados, mirando al extraño de traje que había invadido su espacio. Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 1, 2, 3, 4. Seguían apareciendo. 5, 6, 7. Un niño de unos 10 años con una remera de boca demasiado grande para él. Una niña de tal vez 8 con colitas desparejas y rodillas raspadas. 2 pequeños que parecían mellizos, de unos 5 años, aferrados a las piernas de alguien mayor. Un adolescente de unos 15, flaco como un poste, con acné en la frente, y una expresión hostil. Una niña de unos 12 con aparatos en los dientes, y un libro gastado en las manos. 8, 9, 10, y otro más, casi escondido detrás de todos, un niño de unos 6 años con lentes gruesos, y un gato naranja en brazos. 11. 11 niños. 11 pares de ojos mirando a Joaquín como si fuera un marciano recién aterrizado en su sala de estar. El aire abandonó los pulmones de Joaquín de golpe. Sintió que la corbata se apretaba alrededor de su cuello como una soga. Las piernas le temblaron, y tuvo que apoyarse discretamente contra el marco de la reja para no caerse. Dominga logró decir, y su voz salió como un susurro áspero, ¿Qué es esto? Dominga ajustó al bebé en sus brazos. El niño había empezado a balbucear, jugando con el cuello de su remera. Ella no apartó la mirada de Joaquín, y en sus ojos había algo que él nunca había visto antes. Desafío. Esto, dijo lentamente, es mi vida, señor Larralde. La vida que usted nunca se molestó en preguntar. El adolescente de acné dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre Dominga y Joaquín. ¿Quién es este tipo, mamá? Mamá. La palabra cayó sobre Joaquín como un balde de agua helada. Es mi jefe, Matías, respondió Dominga sin apartar los ojos de Joaquín. El señor para quien trabajaba. Tiempo pasado. No entiendo, dijo Joaquín, y odiaba lo débil que sonaba su propia voz. 17 años, Dominga. 17 años trabajando en mi casa, y nunca dijiste. ¿Nunca dije qué? Lo interrumpió Dominga, y ahora había un filo en su voz. Nunca dije que tenía 11 hijos, nunca mencioné que vivía en una casa de 2 ambientes donde apenas cabe una cama, nunca comenté que a veces elegía entre comprar leche o pagar la luz. No, señor Larralde, nunca lo dije, porque usted nunca preguntó. La vecina que había llamado a Dominga seguía en su puerta, sin disimular su interés en la conversación. Otras personas empezaban a asomarse también. La calle, que momentos antes parecía vacía, de repente estaba llena de ojos curiosos. Joaquín se pasó una mano por la cara. Sentía calor, demasiado calor, a pesar de que el sol ya estaba bajo en el horizonte. Necesitamos hablar. A solas.
No haya solas aquí, señor Larralde, dijo Dominga. Si quiere hablar, hable. Mis hijos van a escuchar de todos modos. Ya no tengo secretos para ellos. El bebé en sus brazos empezó a retorcerse, quejándose. Sin pensarlo, Dominga se lo pasó a la niña de las colitas desparejas, que lo tomó con una práctica que hablaba de años de experiencia. La niña desapareció en el interior de la casa con el bebé, cantándole algo en voz baja. «Pasen adentro», dijo Dominga finalmente, dando un paso atrás. «No voy a darle el espectáculo a todo el barrio». Joaquín dudó. Todo en él le gritaba que huyera, que volviera al auto, que manejara de regreso a su mundo ordenado y predecible. Pero había algo en la mirada de Dominga, algo que lo retaba, que lo desafiaba a ser lo suficientemente valiente como para cruzar ese umbral. Respiró hondo y entró. El interior de la casa era como un golpe físico, no por el desorden, aunque ciertamente había desorden. Juguetes rotos en un rincón, libros apilados contra una pared, una montaña de ropa doblada sobre una mesa pequeña. No era eso, era la estrechez. Era darse cuenta de que todo lo que Dominga Ferreira tenía en el mundo cabía en un espacio que era más pequeño que su vestidor en Recoleta. La sala y la cocina eran prácticamente lo mismo, separadas solo por una barra de melamina agrietada. A la izquierda, un sofá de 3 cuerpos con los resortes vencidos y una manta de polar cubriendo los peores agujeros. Frente al sofá, una televisión vieja, de esas con el frente abombado, sintonizada en un canal de noticias con el volumen bajo. A la derecha, la cocina, una cocina de 4 hornallas con manchas de grasa imposibles de limpiar, una heladera que hacía un ruido constante y preocupante, un fregadero pequeño donde se apilaban platos, y por todas partes, absolutamente por todas partes, señales de los niños, dibujos pegados en las paredes con cinta adhesiva. Una pizarra magnética en la heladera llena de horarios y recordatorios escritos con marcador casi borrado. Mochilas escolares colgadas de ganchos improvisados. Zapatillas de todos los tamaños amontonadas junto a la puerta. Los niños se habían dispersado estratégicamente por la habitación. Los más pequeños se habían refugiado en el sofá, apretados unos contra otros como cachorros asustados. Los mayores se mantenían de pie, formando un semicírculo protector alrededor de Dominga. Todos miraban a Joaquín con una mezcla de curiosidad y recelo. «Siéntese», dijo Dominga, señalando una silla de plástico verde junto a la mesa. Era del tipo de sillas que se ven en los bares baratos, ligera y frágil. Joaquín se sentó con cuidado, sintiendo cómo la silla crujía bajo su peso. Dominga permaneció de pie. Era una posición de poder, se dio cuenta Joaquín. Aquí, en su territorio, ella tenía el control. «¿Quiere tomar algo?», preguntó Dominga, y el tono era cortés pero frío. «Tengo agua, o este mate». «No, gracias», logró decir Joaquín. Su garganta estaba seca pero no podía imaginarse tomando nada en este momento. «Dominga, yo no sabía si hubiera sabido». «¿Qué?», lo interrumpió ella. «¿Qué hubiera hecho diferente, señor Larralde? ¿Me hubiera pagado más? ¿Me hubiera preguntado si necesitaba ayuda?» «Yo sí. Quizás. Yo no sé». «Exacto, no sabe, porque nunca tuvo que saberlo». El niño con lentes gruesos y el gato se había acercado y ahora estaba casi al lado de Joaquín, mirándolo con esos ojos agrandados por los cristales. El gato ronroneaba. «Ese es Tomás», dijo Dominga, su voz suavizándose apenas. «Tiene 6 años, es el más chico de los que pueden caminar. El bebé que vio es Benjamín, 7 meses. Luego está Lucía, la que lo cargó, 8 años. Los mellizos son Franco y Felipe, 5. Valentina tiene 10, Gabriel 12, Martina 13. Ese osco de ahí es Matías, 15. La que está con el libro es Carolina, 14. Y la mayor». Se detuvo, miró hacia una puerta cerrada al fondo del pasillo estrecho que salía de la cocina. «La mayor es Camila, 17, está en su cuarto. Bueno, el cuarto de las chicas, no va a salir». Joaquín procesaba los nombres como si fueran un idioma extranjero. 11 nombres, 11 vidas, 11 personas que habían existido todo este tiempo en paralelo a su propia existencia, completamente invisibles para él. «No entiendo cómo», empezó Joaquín, pero se detuvo. No sabía cómo terminar esa frase sin que sonara ofensivo. «¿Cómo me las arreglé?», terminó Dominga por él.
¿Cómo crié a 11 hijos con lo que usted me pagaba? ¿Cómo sobreviví? Se sentó en otra silla frente a él, y de repente parecía más pequeña, más cansada. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaban bajo la luz amarillenta de la bombilla desnuda que colgaba del techo. Trabajé, dijo simplemente. Trabajé más duro de lo que usted jamás ha trabajado en su vida, señor Larralde. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba el desayuno para los más grandes, dejaba las mamaderas listas para los más chicos. Le pedía a mi vecina, señaló con la cabeza hacia donde estaba la mujer del delantal, que obviamente había entrado detrás de ellos, y ahora estaba en la cocina preparando mate como si nada, que cuidara a los bebés. Tomaba 2 colectivos para llegar a su casa a las 7. Trabajaba hasta las 5 de la tarde, cuando usted me decía que podía irme. Tomaba 2 colectivos de vuelta. Llegaba a las 7:30 si tenía suerte. Cocinaba para 11 bocas. Ayudaba con la tarea. Bañaba a los chicos. Los acostaba. Y cuando por fin todos dormían, más o menos a las 11 de la noche, me sentaba con la ropa para remendar, o con las cuentas para ver cómo estirar lo imposible un día más. Hablaba con una voz monótona, sin emoción, pero cada palabra era como una puñalada. Joaquín sentía cómo se hundía más y más en la silla de plástico. Los fines de semana limpiaba casas, continuó Dominga. 3 el sábado, 2 el domingo. Siempre había alguien que necesitaba una empleada por día. La paga era poca, pero algo era algo. Los chicos más grandes cuidaban a los más chicos. Se hicieron expertos en eso. Matías aprendió a cambiar pañales a los 9 años. Carolina sabe cocinar desde que tiene 8. Camila. Se le quebró la voz. Fue solo un segundo. Una grieta mínima en esa fachada dura. Pero Joaquín la vio. Camila tuvo que dejar la escuela el año pasado, dijo Dominga. Y ahora sí había emoción en su voz. Dolor. Estaba en 3er año del secundario. Era la mejor de su clase. Quería estudiar medicina. Pero Benjamín nació y yo no podía pagar más la guardería y alguien tenía que quedarse con él y... No pudo seguir. Se llevó una mano a la boca, apretando los labios, luchando contra algo que amenazaba con desbordarse. Matías, el adolescente hosco, se acercó y puso una mano en el hombro de su madre. No dijo nada, pero el gesto lo decía todo. Lo siento, susurró Joaquín, y se sorprendió de lo sincero que sonaba. Dominga, yo no sabía, de verdad no sabía. No, dijo ella, recuperando el control, apartando la mano de Matías con suavidad. No sabía porque no quería saber. Es más fácil así, ¿no? Más cómodo. Yo llegaba a su casa todas las mañanas con una sonrisa en la cara porque ese era mi trabajo. Hacer que su vida fuera más fácil. Que su casa estuviera limpia. Que su ropa estuviera planchada. Que su café estuviera listo. Y mientras yo hacía todo eso, mi propia vida se desmoronaba, pero eso no era su problema, ¿verdad? Yo te pagaba, se defendió Joaquín, y al instante se arrepintió de sus palabras. Sonaban patéticas incluso a sus propios oídos. Me pagaba el mínimo legal, corrigió Dominga, y hasta a veces se olvidaba de depositarme el sueldo a tiempo. ¿Sabe cuántas veces tuve que pedirle el dinero? ¿Sabe la humillación que eso significa? Joaquín sintió que le ardía la cara. Sí, lo sabía, había sido descuidado. No por malicia, simplemente por nada, porque podía serlo, porque para él, ese dinero no significaba nada, un número en su cuenta bancaria. Pero para ella, los chicos se portaban bien en la escuela, continuó Dominga, y su voz ahora era casi nostálgica, todos menos Matías, que se metió en problemas el año pasado por pelearse con un compañero que se burlaba de sus zapatillas rotas. Pero los demás sí, estudiaban, ayudaban, nunca se quejaban cuando había que comer arroz con salchicha por 4ª vez en la semana. Nunca preguntaban por qué no podían tener lo que tenían otros niños, porque sabían. Desde chiquitos supieron que la vida para nosotros era distinta. La niña de las colitas desparejas, Lucía, había regresado sin el bebé. Ahora se acurrucaba contra su madre, rodeándole la cintura con los brazos. Dominga la abrazó distraídamente, acariciándole el cabello con movimientos automáticos que hablaban de miles de veces que había repetido ese mismo gesto. Hace 3 semanas, dijo Dominga, y su voz se endureció nuevamente. Benjamín se enfermó. Fiebre muy alta. Convulsionó. Tuvimos que llamar a la ambulancia.
Lo internaron 2 días. Neumonía, dijeron. Por la humedad de la casa, por dormir en un colchón en el piso junto con sus hermanos. Joaquín siguió la mirada de Dominga hacia el pasillo. Ahora podía ver que había 3 puertas. 3 puertas para 11 niños y una madre. Cuando salió del hospital, continuó Dominga, las facturas llegaron. Incluso con el hospital público, hay gastos, medicamentos que no están cubiertos, estudios, y yo no tenía dinero. Había gastado lo poco que tenía ahorrado en taxis para ir y venir del hospital, en comida porque los chicos no podían quedarse solos tanto tiempo. Se detuvo, cerró los ojos, respiró hondo. Pedí un préstamo, dijo finalmente, a un tipo del barrio. No sé si usted conoce cómo funcionan estos préstamos, señor Larralde. Los intereses son, digamos que son altos, muy altos. Y si no pagas a tiempo las cosas se ponen feas. El estómago de Joaquín se retorció. 50.000 pesos, dijo Dominga. Tengo que devolver 80.000 en 2 meses. Ya pasó uno. 50.000 pesos. Para Joaquín, eso era nada, menos que nada. Era lo que gastaba en un fin de semana en algún restaurante caro sin pensarlo 2 veces. Era lo que pagaba por una camisa en esa boutique italiana en el centro. Era menos de lo que había costado el reloj que llevaba en la muñeca. Te voy a dar el dinero, dijo Joaquín impulsivamente. Te lo daré ahora mismo. Puedo hacer una transferencia. No, lo interrumpió Dominga con firmeza. No quiero su limosna, señor Larralde. No es limosna, es... ¿Qué es entonces? Lo desafió ella. ¿Culpa? ¿Pena? ¿Un parche rápido para que pueda irse de aquí y olvidar lo que vio? No lo sé, explotó Joaquín, y su voz resonó en el pequeño espacio. Los niños se sobresaltaron. Algunos de los más pequeños empezaron a llorar. Joaquín se llevó las manos a la cabeza, hundiéndolas en su cabello perfectamente cortado. No sé qué es, Dominga. Solo sé que no puedo ver esto y no hacer nada. Entonces no haga nada, dijo Dominga con frialdad. Vuelva a su casa en Recoleta, a su vida cómoda, y busque otra empleada que sí pueda llegar puntual y sonreír mientras le plancha las camisas. ¿Me estás despidiendo?, preguntó Joaquín, atónito. No, dijo Dominga, me estoy despidiendo yo, renuncia voluntaria. Ya no puedo seguir haciéndolo, señor Larralde. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Ya no puedo seguir sacrificando a mis hijos por un sueldo que apenas alcanza para que sobrevivamos un mes más. Hubo un silencio pesado. La heladera seguía haciendo su ruido mecánico. De afuera llegaba el sonido de la cumbia de alguna casa vecina. Un perro ladraba. Joaquín miró alrededor. Realmente miró por primera vez, no con horror o shock, sino con una especie de comprensión terrible y tardía. Vio los libros de texto apilados, usados, con nombres de otros niños tachados, y el nombre de algún hijo de Dominga escrito con marcador. Vio las zapatillas junto a la puerta, remendadas con cinta adhesiva para que duraran un año más. Vio los dibujos en la pared, hechos con crayones gastados hasta el final, mostrando casas y familias y soles sonrientes, ese optimismo desesperado de la infancia que todavía cree que las cosas pueden mejorar. Vio los rostros de esos 11 niños, cada uno único, cada uno con sus propios sueños y miedos y esperanzas. Matías con su hostilidad defensiva, protegiéndose de un mundo que no había sido amable con él. Carolina con su libro, refugiándose en mundos de ficción porque la realidad era demasiado dura. Los mellizos aferrados uno al otro, porque esa era la única constante en sus vidas. Tomás con su gato y sus lentes, mirando el mundo a través de cristales gruesos, y probablemente viendo más de lo que nadie le daba crédito. Y pensó en Camila, la mayor encerrada en su cuarto, la chica que había tenido que sacrificar su futuro para que sus hermanos tuvieran un presente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Joaquín en voz baja. Sin tu sueldo, sin... No lo sé, admitió Dominga, y por primera vez desde que Joaquín había llegado, vio miedo real en sus ojos. Buscaré otro trabajo. Algo que pueda hacer desde casa, quizás, lavar ropa para otras personas, cocinar, lo que sea. Los chicos más grandes pueden trabajar también. Matías puede repartir volantes. Carolina puede dar clases particulares a los más chicos del barrio. Nos las arreglaremos. Siempre nos las arreglamos. Pero Joaquín vio la mentira en sus palabras. Vio el agotamiento,
la desesperación apenas contenida. Vio a una mujer al borde del abismo, sostenida solo por pura fuerza de voluntad, y por 11 razones para no dejarse caer. La vecina del delantal, que había permanecido en silencio todo este tiempo preparando mate tras mate en la cocina, finalmente habló. «Domingue», dijo con voz suave, «el agua está lista. ¿Querés que les prepare algo a los chicos para la cena?» Dominga miró el reloj en la pared. Un reloj de plástico con propaganda de una farmacia, las manecillas marcando las 7:20. «Ya es tarde», murmuró. «No tengo mucho en la heladera. Hay fideos, creo, y algo de salsa de tomate». «Yo tengo carne», ofreció la vecina. «No mucha, pero algo, y Mirta de la esquina me trajo pan hoy. Les puedo hacer unos sándwiches». «Rosa, no», empezó Dominga, pero la mujer la silenció con un gesto de la mano. «No me digas que no, nena. Ya sabes que somos familia en este barrio. Nos cuidamos entre nosotros». Y Joaquín entendió algo en ese momento. Estas personas, con lo poco que tenían, se cuidaban mutuamente de una manera que él nunca había experimentado. En su mundo, en su barrio de casas enormes con jardines perfectamente cuidados y guardias de seguridad en cada esquina, los vecinos eran extraños que compartían el mismo código postal, pero nada más. Aquí, en esta calle estrecha con sus casas modestas y su pobreza evidente, había una red de apoyo, una comunidad real. Y él había sido invisible para todo eso durante 17 años. El bebé empezó a llorar de nuevo, un llanto agudo y persistente, que venía de algún lugar al fondo de la casa. Dominga se levantó con un suspiro cansado. «Tengo que alimentarlo», dijo. «Señor Larralde, creo que ya no hay nada más que hablar. Puede irse». Pero Joaquín no se movió. Algo estaba pasando dentro de él, algo que no podía nombrar, pero que sentía como un peso físico en el pecho. No era solo culpa, era algo más profundo, más fundamental. Era como si en estos últimos 30 minutos, su visión del mundo hubiera sido arrancada de raíz, y ahora estuviera viendo por primera vez la realidad sin filtros. «No», dijo Joaquín. Dominga se detuvo, giró para mirarlo. «No me voy a ir», repitió Joaquín, y se sorprendió de la firmeza en su propia voz. «No hasta que hablemos, de verdad, no como empleador y empleada, como seres humanos». «Señor Larralde». «Joaquín», la interrumpió. «Mi nombre es Joaquín, y durante 17 años me has dicho señor Larralde mientras yo ni siquiera sabía tu apellido completo. Ni siquiera sabía que existían estos niños. Y eso está mal, Dominga. Está profundamente mal, y yo soy responsable de ello». Matías dio un paso adelante, colocándose entre su madre y Joaquín. «¿Y qué quiere ahora? ¿Que le perdonemos? ¿Que le digamos que está todo bien?» «No», dijo Joaquín, mirando al chico directamente a los ojos. «No espero perdón, ni siquiera sé si lo merezco. Pero necesito entender. Necesito saber cómo llegamos aquí, cómo yo pude ser tan ciego». «La plata ciega», dijo Matías con amargura. «Cuando tenés mucha, no necesitas ver a los que no tienen nada». «Matías, basta», lo reprendió Dominga, pero sin mucha convicción. «No, tienes razón», admitió Joaquín. Se puso de pie, y la silla de plástico crujió de alivio. «Tiene toda la razón, y no tengo excusa, pero estoy aquí ahora, viendo, entendiendo. Y necesito hacer algo, no por mí, no para sentirme mejor, por ustedes, por estos niños que merecen algo mejor que...». Hizo un gesto abarcando la pequeña casa, y se arrepintió inmediatamente al ver cómo se endurecía el rostro de Dominga. «Algo mejor que esto», terminó Joaquín suavemente. «No digo que haya algo malo con tu casa, Dominga. Digo que haya algo mal con un mundo donde una mujer que trabaja 18 horas al día durante 17 años todavía vive así. Con un mundo donde 11 niños tienen que compartir 3 habitaciones y una madre tiene que elegir entre pagar la luz o comprar comida. Eso está mal. Y yo fui parte de ese mundo. Yo contribuí a él». El llanto del bebé se hizo más insistente. Dominga miró hacia el pasillo, luego de vuelta a Joaquín, dividida. «Ve», dijo Joaquín, «atiende a tu hijo. Yo esperaré». Dominga dudó un momento más, luego asintió bruscamente y desapareció por el pasillo. El llanto se detuvo gradualmente, reemplazado por sonidos de succión y un arrullo suave. Joaquín se quedó de pie en medio de la sala,
consciente de todas las miradas infantiles sobre él. Rosa, la vecina, le ofreció un mate con un gesto, pero él negó con la cabeza. Se acercó a la ventana, apartando una cortina que alguna vez había sido blanca, pero que ahora era de un gris indefinido. Desde aquí podía ver su Chrysler negro estacionado en la calle, brillante y fuera de lugar. Un grupo de adolescentes se había reunido alrededor, mirándolo, tocando con cuidado el capó. Joaquín sintió un impulso de salir corriendo, de gritarles que se alejaran de su auto, pero lo reprimió. ¿Qué importaba el auto? ¿Qué importaba cualquiera de las cosas que había pensado que importaban hasta esta tarde? ¿Es verdad que tiene piscina en su casa? Joaquín se giró. Era Carolina, la chica de 14 años con el libro. Lo miraba con una curiosidad franca, sin hostilidad pero sin calidez tampoco. Sí, admitió Joaquín. Tengo piscina. Mamá dice que tiene como 20 habitaciones, continuó Carolina. No tantas, dijo Joaquín. 8, y la mayoría están vacías. Carolina procesó esto en silencio. Somos 13 personas en 3 habitaciones, dijo finalmente. Y usted tiene 8 habitaciones vacías. La simplicidad de la declaración era devastadora. ¿Qué lees?, preguntó Joaquín, señalando el libro en sus manos, necesitando cambiar de tema desesperadamente. Carolina miró la portada gastada. Los Miserables. Es de la biblioteca de la escuela. Tengo que devolverlo la semana que viene. Es un buen libro, dijo Joaquín. Largo, pero bueno. Me gustan los libros largos, dijo Carolina. Duran más. Me llevan a otros lugares por más tiempo. Y Joaquín entendió. Para esta niña, los libros no eran entretenimiento. Eran escape. Eran ventanas a mundos donde las cosas podían ser diferentes. Donde la pobreza no era un destino inevitable. Donde los sueños no se aplastaban bajo el peso de la realidad. ¿Qué quieres ser cuando crezcas?, preguntó Joaquín. Carolina lo miró con una expresión que era demasiado vieja para su rostro de 14 años. No sé si importa lo que quiera ser. Probablemente termine trabajando en alguna fábrica o limpiando casas como mamá. Eso no tiene que ser tu destino, dijo Joaquín. ¿No?, respondió Carolina, y había un desafío en su voz. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? No tengo plata para la universidad. Ni siquiera sé si voy a poder terminar la secundaria. Camila no pudo. Como invocada por su nombre, la puerta al fondo del pasillo se abrió. Una chica apareció, alta y delgada, con el mismo cabello oscuro de Dominga pero más largo, cayendo en ondas sobre sus hombros. Tenía 17 años pero su rostro mostraba una madurez que iba más allá de su edad. Había bolsas bajo sus ojos, y sus manos, cuando las levantó para apartarse el pelo de la cara, mostraban uñas mordidas hasta el carne. Mamá dice que calientes la leche para Benjamín, le dijo a Carolina sin mirar a Joaquín. Luego finalmente, giró sus ojos hacia él. Eran ojos oscuros, casi negros, y estaban llenos de una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Usted es el patrón de mamá. No era una pregunta. Su voz era plana, sin emoción, pero de alguna manera eso la hacía más acusatoria que si hubiera gritado. Sí, dijo Joaquín. Soy Joaquín Larralde. Camila, se presentó ella, pero no ofreció su mano ni hizo ningún gesto amistoso. Simplemente se quedó ahí parada, mirándolo como si estuviera evaluando cada centímetro de su ser y encontrándolo carente. ¿Vino a ver el zoológico? Camila, advirtió Matías desde el sofá, pero la chica lo ignoró. Es lo que somos para gente como usted, ¿no?, continuó Camila. Algo para mirar, para sentir lástima tal vez, para que pueda volver a su casa grande y sentirse bien consigo mismo porque al menos no es tan pobre como nosotros. No vine para eso, dijo Joaquín, aunque una parte de él se preguntaba si eso no era exactamente lo que estaba haciendo. Entonces, ¿para qué vino?, desafió Camila. Mamá trabaja para usted desde antes de que yo naciera. 17 años limpiando su casa, cocinando su comida, planchando su ropa. Y en todos esos años, ¿alguna vez preguntó si ella estaba bien, si su familia estaba bien, si necesitaba algo? Cada palabra era como un látigo. Joaquín se sintió pequeño bajo la mirada de esta chica de 17 años, que había tenido que sacrificar su futuro por sus hermanos. No, admitió Joaquín. No lo hice. Y no tengo excusa para eso. No, no la tiene, acordó Camila.
Pero ¿sabe qué es lo peor? Que usted ni siquiera es malo. No es un monstruo. Es solo indiferente. Y la indiferencia es peor que el odio, porque al menos el odio implica que te importa lo suficiente para sentir algo. Camila, ya basta, dijo Dominga, que había regresado con Benjamín en brazos, ahora tranquilo y adormilado después de comer. No es forma de hablarle a un invitado. ¿Invitado?, repitió Camila con una risa amarga. Mamá, él no es un invitado, es el hombre que te ha estado pagando una miseria durante casi 2 décadas. Es el hombre que... Ya dije que basta. La voz de Dominga resonó con una autoridad que hizo que todos los niños se quedaran inmóviles. Incluso Camila cerró la boca, aunque su rostro seguía mostrando esa furia apenas contenida. Dominga le pasó a Benjamín a Rosa, que lo tomó con la facilidad de alguien que ha sostenido muchos bebés en su vida. Luego se giró hacia Camila. Vas a tu cuarto. Mamá. Ahora Camila. Madre e hija se miraron, una batalla silenciosa de voluntades. Finalmente Camila apartó la mirada, derrotada. Se giró y caminó de regreso hacia su habitación, pero antes de cerrar la puerta, miró a Joaquín una última vez. Usted no pertenece aquí, dijo, y cuando se vaya nada va a cambiar. Vamos a seguir siendo pobres, mamá va a seguir trabajando hasta matarse. Y gente como usted va a seguir viviendo en sus casas enormes sin saber ni importarles nada de lo que pasa a 2 metros de distancia. La puerta se cerró con un golpe que retumbó en toda la casa. Hubo un silencio pesado. Los niños más pequeños parecían haberse encogido en el sofá, como si quisieran desaparecer. Matías tenía los puños cerrados, la mandíbula apretada. Carolina seguía sosteniendo su libro, pero ya no lo estaba leyendo. Solo lo apretaba contra su pecho como un escudo. Lo siento, dijo Dominga finalmente, su voz cansada. Camila está enojada con el mundo, con la vida, con todo. Tiene razón para estarlo, dijo Joaquín en voz baja. Tenía un futuro y tuvo que sacrificarlo. No lo sacrificó, corrigió Dominga con firmeza. Yo se lo quité, es mi culpa, no suya. ¿Tu culpa?, repitió Joaquín incrédulo. ¿Cómo puede ser tu culpa? Tú no elegiste ser pobre, no elegiste tener que criar 11 hijos sola, no elegiste... Se detuvo, dándose cuenta de algo. 11 hijos, sola. ¿Dónde está el padre? ¿Los padres? La expresión de Dominga se cerró como una puerta con cerrojo. Ese no es su asunto, señor Larralde. Pero Rosa, que había estado escuchando mientras mecía a Benjamín, habló. Son 3 padres diferentes, dijo con una voz que era compasiva pero directa. El primero se fue cuando Camila tenía 2 años, y Matías era un bebé. Dijo que no podía con la responsabilidad. El segundo duró un poco más, tuvo 4 hijos con Domin, antes de irse con otra mujer más joven. Y el último, se detuvo, mirando a Dominga en busca de permiso. Dominga cerró los ojos, asintió casi imperceptiblemente. El último murió, terminó Rosa. Accidente de construcción hace 2 años. Cayó de un andamio. Para cuando Domin llegó al hospital, ya había fallecido. Benjamín nació 6 meses después. Ni siquiera llegó a conocer a su hijo. Joaquín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Dominga, yo no sabía. Claro que no sabía, dijo Dominga, abriendo los ojos. Estaban húmedos, pero no lloró. Porque no preguntaba. Porque cuando yo llegaba a su casa cada mañana, dejaba toda esta realidad afuera. Me ponía la sonrisa. Me concentraba en mi trabajo. Porque eso era lo que se suponía que debía hacer. Y usted aceptaba esa sonrisa como real, porque era más fácil que ver lo que había detrás. Joaquín se dejó caer en la silla de plástico, sin importarle que crujiera peligrosamente. Se cubrió la cara con las manos. Sentía un peso aplastante en el pecho, como si toda la injusticia del mundo se hubiera condensado en este pequeño espacio, y ahora lo estuviera sofocando. No sé qué decir, murmuró entre sus manos. No sé cómo arreglar esto. No puede arreglarlo, dijo Dominga. Nadie puede. Esta es mi vida. Esta es nuestra realidad. Y no va a cambiar porque usted sienta culpa o pena o lo que sea que esté sintiendo ahora. Joaquín bajó las manos, miró a Dominga directamente. Pero podría ser diferente. Si yo hubiera pagado más. Si hubiera ofrecido beneficios. Si hubiera... Sí, lo interrumpió Dominga. Pero no lo hizo. Y no fue solo usted.
Fueron todas las personas para las que trabajé los fines de semana. Fueron las instituciones que están supuestas a ayudar, pero que siempre tienen un formulario más que llenar, una excusa más para negar ayuda. Fue el padre de Camila que se fue, y el de Carolina, y el de Benjamín que murió sin dejar nada porque trabajaba en negro. Fue el sistema completo, señor Larralde. Usted es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Pero yo soy la parte que está aquí ahora, insistió Joaquín. Y tengo que hacer algo, lo que sea. ¿Por qué?, preguntó Dominga, y había genuina curiosidad en su voz. ¿Qué cambia? ¿Por qué de repente le importa? Era una buena pregunta. Joaquín se la hizo a sí mismo en silencio. ¿Por qué le importaba? Era solo culpa, un impulso momentáneo que desaparecería en cuanto saliera de esta casa y regresara a su vida cómoda. ¿O este era algo más profundo, algo que había estado dormido en él durante todos estos años y que finalmente había despertado? No lo sé, admitió finalmente. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo siento que algo importa de verdad, no el dinero, no los negocios, no las apariencias, estas personas reales, con vidas reales y problemas reales, importan. Y si yo puedo hacer algo, cualquier cosa, para que sus vidas sean aunque sea un poco menos difíciles, entonces, se detuvo, buscando las palabras correctas. Entonces tal vez mi vida no ha sido completamente en vano, terminó en voz baja. Hubo un silencio largo. Afuera, el sol finalmente se había puesto completamente, y la calle se iluminaba con la luz amarillenta de las farolas escasas. De alguna casa lejana llegaba el sonido de una radio transmitiendo fútbol, los gritos del locutor apenas audibles sobre el ruido constante del barrio. Finalmente Dominga suspiró, era un suspiro profundo, como si estuviera soltando algo que había estado sosteniendo durante mucho tiempo. Está bien, dijo. Quiere ayudar. Entonces escuche, no hable, no ofrezca soluciones mágicas, no prometa cosas que no va a cumplir. Solo escuche. Se sentó frente a él, y por primera vez desde que Joaquín había llegado, algo en su postura se relajó. Tengo 54 años, comenzó Dominga. Nací en Salta, en un pueblito tan chico que ni siquiera está en los mapas. Mi familia era pobre. Mi padre trabajaba en el campo cuando había trabajo. Mi madre lavaba ropa para otras familias. Éramos 7 hermanos. Yo era la mayor. Aprendí a cocinar a los 6 años, a lavar ropa a los 7, a cuidar a mis hermanos menores a los 8. Dejé la escuela en 4º grado porque en casa necesitaban que ayudara. Habló durante más de 1 hora. Habló de cómo había llegado a Buenos Aires a los 18 años, siguiendo la promesa de un trabajo que resultó ser una mentira, de cómo había sobrevivido en la calle durante 2 semanas antes de encontrar un refugio, de cómo había trabajado en cualquier cosa que pudiera encontrar, limpiando oficinas de noche, vendiendo flores en los trenes, sirviendo en restaurantes donde los dueños le pagaban menos del mínimo porque ella no tenía papeles en regla. Habló de cómo conoció al padre de Camila y Matías, un hombre que le había parecido encantador al principio, que le había prometido cuidarla, que había desaparecido la primera vez que las cosas se pusieron difíciles. Habló del segundo padre, que al menos había intentado, que había trabajado duro pero que nunca ganaba lo suficiente, que había empezado a beber cuando el estrés se volvió demasiado, que finalmente había encontrado consuelo en otra mujer y se había ido, dejándola con 6 bocas que alimentar. Habló de Roberto, el padre de los últimos 3 niños, el único que realmente la había amado, que había sido bueno con todos los niños, incluso con los que no eran suyos, que había muerto tratando de ganar unos pesos extra trabajando horas extra en esa construcción mal supervisada, ese andamio mal armado que se derrumbó llevándoselo con él. Y mientras hablaba, los niños se fueron acercando gradualmente. Primero los más pequeños, que se sentaron a sus pies como pollitos alrededor de una gallina. Luego los mayores, formando un círculo protector. Incluso Camila salió eventualmente de su habitación, quedándose en el pasillo con los brazos cruzados, pero escuchando. Joaquín escuchó sin interrumpir, y mientras escuchaba algo dentro de él se rompió. No era su corazón, aunque eso también dolía. Era algo más fundamental. Era la burbuja cómoda en la que había vivido toda su vida. La ilusión de que el mundo era justo, de que si trabajabas duro conseguías lo que merecías, de que la pobreza era una elección,
o al menos algo que se podía evitar con suficiente esfuerzo. Todo eso se desmoronó mientras escuchaba la historia de Dominga, porque ella había trabajado más duro que nadie que él conociera. Había hecho sacrificios que él ni siquiera podía imaginar. Y aún así, aquí estaba, luchando cada día solo para sobrevivir, para mantener a flote a estos 11 niños que merecían tanto más de lo que la vida les había dado. Cuando Dominga finalmente terminó, la voz ronca por todo el hablar. Rosa le pasó un vaso de agua que bebió de un trago. Los niños habían empezado a adormilarse, los más pequeños bostezando, los mayores luchando contra el sueño pero perdiendo la batalla. «Es tarde», dijo Dominga, mirando el reloj. «Casi las 10. Los chicos tienen que ir a la escuela mañana». «Mamá», dijo Lucía con voz soñolienta, «tengo hambre». Dominga cerró los ojos, una expresión de dolor cruzando su rostro. Rosa se levantó inmediatamente. «Ya voy a traer esos sándwiches que prometí», dijo, moviéndose hacia la puerta. «No», dijo Joaquín, poniéndose de pie tan rápido que la silla casi se cae. «Déjame hacer algo, por favor». Dominga lo miró con cansancio. «¿Qué va a hacer? ¿Va a cocinar?» «No, pero puedo pedir comida. Pizza, o empanadas, lo que sea, para todos». «No necesitamos su caridad, señor Larralde». «¿No es caridad?», insistió Joaquín. Es lo mínimo. Por favor, déjame hacer esto». Vio la batalla interna en el rostro de Dominga, el orgullo contra la necesidad, la dignidad contra el hambre de sus hijos. Finalmente, el hambre ganó. «Está bien», dijo en voz baja, «pero solo por esta vez». Joaquín sacó su teléfono, buscó la aplicación de delivery más cercana, pidió pizzas, muchas pizzas, de todos los tipos, y empanadas, y gaseosas, y helado para el postre. No preguntó cuánto costaba, simplemente ordenó y pagó. «Llegarán en media hora», anunció. Los niños se animaron visiblemente ante la promesa de comida. Incluso Camila, desde su puesto en el pasillo, no pudo evitar una pequeña sonrisa. Esos 30 minutos de espera fueron extraños. Los niños, ahora más relajados, empezaron a mostrar su verdadera naturaleza. Los mellizos, Franco y Felipe, empezaron a perseguirse mutuamente alrededor de la mesa, riendo. Gabriel, el de 12 años, le mostró a Joaquín un dibujo que había hecho en la escuela. Un paisaje con montañas y un río que fluía pacíficamente. Valentina, la de 10, trajo una tarea de matemáticas y tímidamente le preguntó si podía ayudarla con un problema de fracciones. Joaquín se encontró sentado en el piso con estos niños, explicando cómo sumar fracciones con diferentes denominadores, y se dio cuenta con una punzada de tristeza de que esta era la primera vez en años, tal vez décadas, que hacía algo genuinamente útil con sus conocimientos. Cuando llegó el delivery, el repartidor tuvo que hacer 2 viajes desde su moto hasta la puerta, porque Joaquín había pedido demasiado. Las cajas de pizza se apilaron en la pequeña mesa de la cocina. El olor a queso derretido y tomate llenó la casa. Los niños atacaron la comida con el entusiasmo de quienes no recuerdan la última vez que comieron algo más elaborado que arroz con salchicha. Incluso Dominga, después de mucho insistir, tomó una porción y se sentó a comer con expresión cansada pero menos tensa. Joaquín no comió mucho, observaba. Veía cómo Camila aseguraba que los más pequeños tuvieran suficiente antes de servirse ella misma. Cómo Matías compartía su porción con Tomás cuando vio que al niño se le había caído la suya. Cómo Carolina meticulosamente cortaba la pizza de los mellizos en trozos más pequeños para que no se atragantaran. Eran una familia real, con amor real y cuidados reales. No les faltaba amor. Lo que les faltaba era todo lo demás. «Señor Larralde», dijo Gabriel, limpiándose salsa de tomate de la mejilla, «¿usted come pizza en su casa?» «A veces», admitió Joaquín. «¿De las caras? De esas que tienen cosas raras arriba». Joaquín sonrió a pesar de sí mismo. «Sí, supongo que sí». «Debe ser lindo», dijo Gabriel con algo de envidia. «Comer pizza cuando quieras». Y ahí estaba de nuevo, ese recordatorio constante de la brecha entre sus mundos. Para Joaquín la pizza era algo trivial, algo que podía tener cuando quisiera sin pensarlo 2 veces. Para estos niños, era un lujo raro, algo memorable. Después de la cena, Rosa ayudó a Dominga a acostar a los más pequeños.
Joaquín observó el proceso con fascinación. La casa tenía 3 habitaciones pequeñas al fondo del pasillo. En la primera dormían Dominga y el bebé. En la segunda, las niñas Camila, Carolina, Valentina y Lucía, todas compartiendo 2 colchones en el piso. En la tercera, los varones Matías, Gabriel, los mellizos y Tomás, también en colchones apilados. Mientras los niños se preparaban para dormir, cepillándose los dientes por turnos en el único baño minúsculo que tenía la casa, peleándose suavemente por el espacio, buscando sus pijamas entre montañas de ropa, Joaquín sintió una opresión en el pecho que no podía ignorar. Cuando todos estuvieron finalmente en la cama, con los más pequeños ya dormidos y los mayores leyendo o susurrando entre ellos, Dominga regresó a la sala donde Joaquín seguía sentado en esa silla de plástico que había sido su puesto durante las últimas 3 horas. Se veía absolutamente exhausta. Sus hombros caían hacia adelante. Su rostro mostraba cada uno de sus 54 años, y probablemente más. Se dejó caer en el sofá con un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «Gracias por la cena», dijo sin mirarlo. Los chicos estaban contentos. Fue lo menos que podía hacer. «Sí», acordó Dominga. «Lo menos». Hubo un silencio incómodo. Rosa había regresado a su propia casa después de asegurarse de que todo estuviera en orden. Ahora eran solo ellos dos, el zumbido constante de la heladera vieja el único sonido en la casa aparte de los susurros distantes de los niños en sus habitaciones. «Dominga», comenzó Joaquín, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que dijiste que no querías mi dinero, que no querías caridad. Pero, ¿y si no fuera caridad? ¿Y si fuera restitución?» Dominga finalmente lo miró. «¿Restitución? Por todos estos años que te pagué menos de lo que merecías. Por no ofrecerte beneficios, por no verte realmente como persona. Llámalo como quieras, pero déjame compensarte. Por favor». «No puedo aceptar su dinero», dijo Dominga con firmeza. «Mi orgullo no me lo permite». «Tu orgullo», repitió Joaquín, y había algo de frustración en su voz. «Te va a matar, Dominga. A ti y posiblemente a tus hijos. ¿Vale la pena?» Vio cómo se tensaba, cómo sus manos se convertían en puños sobre sus piernas. «No tiene derecho a decirme eso». «Tienes razón, no lo tengo. Pero alguien tiene que decirlo. Tienes 11 hijos que dependen de ti. 11 razones para tragarte ese orgullo y aceptar ayuda cuando se te ofrece». «¿Y qué va a querer a cambio?», preguntó Dominga con suspicacia. «Nada es gratis en este mundo. Lo aprendí hace mucho tiempo». «No quiero nada», insistió Joaquín, excepto tal vez la posibilidad de dormir mejor por las noches. De mirarme en el espejo sin sentir asco por la persona que veo. Esos son sus problemas, no los míos. Lo sé, pero están conectados, ¿no ves? Tu pobreza y mi riqueza no existen en vacío. Una alimenta a la otra. Y si yo he sido parte del problema durante 17 años, déjame ser parte de la solución ahora». Dominga cerró los ojos, se llevó las manos a las sienes como si le doliera la cabeza. «No sé», murmuró. «No sé qué pensar. No sé qué hacer. Estoy tan cansada, señor Larralde, tan increíblemente cansada». Y en ese momento, viendo a esta mujer fuerte y resiliente finalmente mostrando su agotamiento, Joaquín tomó una decisión. «Toma un mes libre», dijo. «No, mejor, toma 2 meses, con sueldo completo, más un bonus por todos estos años. Descansa, pasa tiempo con tus hijos, busca otro trabajo si quieres, uno que pague mejor, y donde te traten como mereces. O vuelve conmigo, pero con condiciones mejores, mucho mejores. Sueldo justo, obra social, vacaciones pagas, todo lo que debía haberte dado desde el principio». Dominga abrió los ojos lentamente. «¿Está hablando en serio?» «Completamente en serio. Y además, voy a pagar ese préstamo que tienes, los 80,000 pesos o lo que sea. Voy a liquidarlo mañana mismo». «No puedo». «Sí puedes, y vas a hacerlo. No por mí, por ellos», señaló hacia las habitaciones donde dormían los niños. «Por Camila, que merece terminar su educación. Por Matías, que no debería estar tan enojado con el mundo a los 15 años. Por todos ellos». Vio las lágrimas formándose en los ojos de Dominga. Ella parpadeó rápidamente, tratando de contenerlas, pero fue inútil. Empezaron a caer por sus mejillas, silenciosas pero constantes. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué ahora?».
Porque tenía que pasar algo, admitió Joaquín. Tenía que ver esto. Tenía que romperme para poder empezar a componerme. Y sí, es egoísta en cierto modo. Estoy haciendo esto tanto por mí como por ti. Pero eso no lo hace menos real o menos necesario. Dominga se limpió las mejillas con el dorso de la mano. No sé si puedo confiar en usted. Lo entiendo, y no espero que lo hagas inmediatamente. Pero déjame ganarme esa confianza. Déjame probar que esto no es solo un impulso momentáneo. Hubo un largo silencio. Joaquín podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Podía sentir el peso de este momento. Sabía que lo que pasara en los próximos minutos cambiaría algo fundamental. Finalmente Dominga asintió. Fue apenas un movimiento, casi imperceptible, pero estaba ahí. Está bien, dijo con voz ronca, pero con condiciones. Las que quieras. Primera condición, esto no es un regalo, es un préstamo. Voy a devolverle cada peso, aunque me tome años. Dominga, no es negociable, o aceptas eso, o no hay trato. Joaquín suspiró, pero asintió. Si eso era lo que necesitaba para mantener su dignidad, que así fuera. Segunda condición, continuó Dominga. Si voy a volver a trabajar para usted, quiero un contrato. Uno de verdad, con todo en papel. Sueldo, horarios, beneficios, todo. Nada más de arreglos informales. Por supuesto. Y tercera condición. Sus ojos se clavaron en los de Joaquín con intensidad. Si hace esto y luego desaparece, si esto resulta ser solo para aliviar su conciencia, y en 2 meses vuelve a ser el mismo hombre indiferente de siempre, nunca, nunca le voy a perdonar. Porque no es solo conmigo, son mis hijos. Y si les das esperanza para luego quitársela, eso es cruel de una manera que ni siquiera la indiferencia alcanza. Las palabras golpearon a Joaquín como puñetazos. Entendió el peso de lo que estaba asumiendo. No era solo dinero, era una promesa, era un compromiso con estas vidas que había ignorado durante tanto tiempo. Entiendo, dijo solemnemente. Y acepto, no voy a desaparecer, no voy a olvidar, te lo prometo. Las promesas son fáciles de hacer, dijo Dominga. Cumplirlas es lo difícil. Lo sé, pero voy a cumplir esta, te doy mi palabra. Dominga estudió su rostro por un largo momento, buscando señales de falsedad o duplicidad. Aparentemente satisfecha con lo que vio, se puso de pie con esfuerzo. Es tarde, dijo. Debería irse. Mañana será otro día largo. Joaquín se levantó también, sus piernas entumecidas de estar sentado tanto tiempo en esa incómoda silla. Miró alrededor de la casa una última vez, memorizando cada detalle. Sabía que esta noche lo cambiaría para siempre, y no quería olvidar cómo se había sentido, lo que había visto, lo que había aprendido. ¿Puedo volver?, preguntó. Mañana, quiero decir. Para organizar lo del préstamo, el contrato, todo. Dominga asintió. Venga por la tarde. Los chicos estarán en la escuela. Caminaron hasta la puerta juntos. Afuera, la calle estaba oscura excepto por las farolas débiles. El Chrysler seguía donde lo había dejado, aparentemente intacto a pesar de toda la atención que había recibido. Antes de salir, Joaquín se giró para mirar a Dominga una última vez. Se veía tan pequeña en el marco de esa puerta, con sus ropas viejas y su cabello despeinado, pero había una dignidad en ella que ninguna de las personas en su círculo social, con toda su riqueza y educación, poseía. Gracias, dijo Joaquín, por dejarme entrar, por hablar conmigo, por mostrarme la verdad. No me dé las gracias todavía, respondió Dominga. Espere a ver si realmente cumple lo que prometió. Lo haré. Eso espero. Joaquín caminó hacia su auto, consciente de las miradas desde las ventanas vecinas. Entró, cerró la puerta, pero no encendió el motor inmediatamente. Se quedó sentado en la oscuridad, procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Su vida se había sentido tan importante hasta esta tarde. Sus negocios, sus inversiones, sus reuniones, todo le había parecido crucial. Pero ahora, comparado con lo que había visto aquí, en esta casa pequeña con su familia grande, y su amor incondicional, a pesar de las circunstancias imposibles, todo eso parecía vacío, hueco. Había vivido 52 años sin ver realmente el mundo a su alrededor, y ahora que finalmente lo había visto, no podía dejar de verlo.
Era como si le hubieran quitado una venda de los ojos. Encendió el motor y comenzó a conducir de regreso a Recoleta. Las calles se transformaban gradualmente, volviéndose más anchas, más limpias, más ordenadas. Los edificios crecían en altura y modernidad. Los autos estacionados en las calles se volvían más caros, más nuevos. Cuando finalmente llegó a su casa, una mansión de 3 pisos con jardín perfectamente cuidado y sistema de seguridad de última generación, la vio con ojos nuevos. Contó las habitaciones mentalmente, mientras subía las escaleras hacia su dormitorio. 8 habitaciones, solo para él. 8 espacios vacíos que podían albergar fácilmente a toda la familia de Dominga con lugar de sobra. Su dormitorio era más grande que toda la casa de Dominga. Su vestidor lleno de ropa que usaba una vez y olvidaba, podía haber vestido a esos 11 niños durante años. Se sentó en su cama king size, que probablemente costaba más de lo que Dominga ganaba en 6 meses. Y por primera vez en décadas, Joaquín Larralde lloró. No fueron lágrimas bonitas o catárticas. Fueron lágrimas de vergüenza, de culpa, de una comprensión tardía y dolorosa de cuán ciego había sido, cuán privilegiado y cuán completamente ajeno a la realidad que existía más allá de su burbuja. Lloró por esos 11 niños que merecían tanto más de lo que tenían. Lloró por Dominga, quien había trabajado hasta el agotamiento durante 17 años, sin jamás quejarse. Lloró por Camila y su futuro robado, por Matías y su ira justificada, por todos ellos. Y cuando finalmente no le quedaron más lágrimas, se levantó, se lavó la cara, y tomó otra decisión. Esta noche había sido solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino. Joaquín canceló reuniones, pospuso viajes de negocios, ignoró llamadas de socios impacientes. Por primera vez en su carrera, su empresa no era su prioridad. El miércoles por la tarde regresó a Villa Lugano con su abogado, Carlos, un hombre eficiente de 50 años que lo había mirado con incredulidad cuando Joaquín le explicó lo que necesitaba. Un contrato de empleada doméstica con todas las prestaciones. Retroactivamente, había preguntado Carlos. Joaquín, eso va a costarte una fortuna en impuestos atrasados y... No me importa, lo había interrumpido Joaquín. Hazlo. Ahora, sentado nuevamente en esa sala pequeña, con Dominga en el sofá y Carlos sacando papeles de su maletín, Joaquín observaba cómo su abogado explicaba cada cláusula del contrato. Los niños estaban en la escuela, la casa estaba en silencio excepto por el bebé Benjamín que dormitaba en los brazos de Dominga. Ella escuchaba atentamente, haciendo preguntas cuando algo no quedaba claro, leyendo cuidadosamente cada línea antes de firmar. El contrato era generoso, más que generoso. Sueldo equivalente al triple de lo que Joaquín había estado pagando, más aguinaldo, vacaciones pagas, obra social completa que cubría no solo a Dominga, sino a todos sus dependientes, un fondo de jubilación privado, y una cláusula que establecía aumentos anuales basados en inflación. Cuando Carlos mencionó esa última parte, Dominga lo interrumpió. ¿Por qué está haciendo todo esto?, preguntó, mirando directamente a Joaquín. Esto es demasiado, mucho más de lo que cualquier empleador razonable pagaría. Porque nada de lo que te pagué antes fue razonable, respondió Joaquín. Y porque si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, sin atajos, sin excusas. Señor Larralde tiene razón, intervino Carlos con un tono profesional. Este contrato está diseñado no solo para compensar por el pasado, sino para asegurar un futuro estable. Además, señora Ferreira, está la cuestión del préstamo que mencionó. Sacó otro documento. Aquí está el recibo del pago completo de 80,000 pesos a la entidad crediticia que mencionó. La deuda está saldada. Ya no les debe nada. Dominga tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó una vez, 2 veces, como si no pudiera creer lo que veía. Pero yo iba a pagárselo a usted. Eso quedamos. Y lo harás, dijo Joaquín suavemente. Sin intereses, cuando puedas. Si puedes, no hay prisa. Considera esto un alivio temporal, mientras pones todo en orden. No es temporal si no tiene fecha límite, señaló Dominga. Pero había algo en su voz, una suavidad que no había estado ahí antes. Entonces considéralo un regalo de un amigo, sugirió Joaquín. No somos amigos, dijo Dominga,
pero sin el filo que esas palabras habrían tenido días atrás. Todavía no, acordó Joaquín, pero tal vez podemos llegar a hacerlo. Con tiempo. Carlos continuó explicando otros aspectos del contrato. Horarios flexibles, posibilidad de trabajar menos días y Dominga necesitaba tiempo para su familia. Días de enfermedad pagados. Todo lo que debería haber sido estándar desde el principio pero que Joaquín había ignorado por pura comodidad. Cuando todo estuvo firmado y Carlos se fue con una mirada que mezclaba aprobación y confusión hacia su cliente, Dominga y Joaquín se quedaron solos nuevamente. «Hay algo más», dijo Joaquín, sacando otro sobre de su bolsillo. «Para Camila». Dominga lo miró con sospecha. «¿Qué es?» «Una beca. O más bien. Un fondo educativo. Suficiente para que pueda retomar sus estudios secundarios, y si quiere, ir a la universidad después. Todo pagado. Libros, uniformes, transporte, lo que necesite». Vio cómo los ojos de Dominga se llenaban de lágrimas nuevamente. «No puede, es demasiado». «No es suficiente», la corrigió Joaquín. «Nada de lo que haga jamás será suficiente para compensar lo que se le ha quitado. Pero es un comienzo, y ella merece tener una oportunidad. Todos tus hijos la merecen». «Los otros también», empezó Dominga. «Ya pensé en eso», la interrumpió Joaquín. «Hay fondos separados para cada uno. Para educación, para necesidades médicas, para emergencias. Están en un fideicomiso. No puedes rechazarlo, Dominga. Ya está hecho». «Está intentando comprar su camino hacia el perdón», acusó Dominga, pero su voz era débil. «No», dijo Joaquín honestamente. «Estoy intentando hacer lo correcto aunque sea tardíamente. El perdón, si es que alguna vez lo obtengo, tiene que ganarse con acciones sostenidas en el tiempo, no con dinero. Esto», señaló los papeles, «esto es solo lo básico, lo que debía ser desde el principio». Dominga sostuvo el sobre como si pesara toneladas. Finalmente, después de un largo silencio, lo abrió. Dentro había los documentos del fideicomiso y una carta. Leyó la carta en silencio, las lágrimas cayendo libremente ahora. La carta estaba dirigida a Camila. En ella, Joaquín se disculpaba por la ceguera que había permitido que su madre trabajara en condiciones injustas durante tantos años. Explicaba que entendía que ninguna cantidad de dinero podía devolver el tiempo perdido, pero que esperaba que este gesto pudiera al menos abrirle puertas que antes estaban cerradas. Terminaba diciéndole que ella no estaba definida por sus circunstancias, que era más que la pobreza en la que había nacido, y que tenía todo el potencial del mundo si se le daba la oportunidad. «Ella va a pensar que es falso», dijo Dominga con voz ahogada. «Va a pensar que es un truco, una manipulación». «Entonces tengo que probarle que no lo es», dijo Joaquín, «y voy a hacerlo. Cada día con cada acción, voy a demostrar que esto es real». La puerta se abrió de golpe y los niños entraron en tropel, llegando de la escuela. Sus voces llenaron la casa pequeña, peleándose por quién iba a contar primero lo que había pasado ese día, tirando mochilas en el suelo, buscando algo de comer. Se detuvieron al ver a Joaquín, la algarabía muriendo inmediatamente. Lo miraron con cautela, recordando la noche anterior, todavía no seguros de qué representaba este extraño en su casa. «Hola», dijo Joaquín, sintiéndose repentinamente tímido. «¿Cómo estuvo la escuela?» Hubo murmullos vagos de respuesta. Los niños miraban a su madre, buscando señales de cómo debían comportarse. «Está bien», les dijo Dominga. «El señor Larralde va a estar viniendo más seguido. Es amigo de la familia ahora». «¿Amigo?», repitió Matías con escepticismo. Se había parado en una esquina con los brazos cruzados, su expresión hostil firmemente en su lugar. «O algo así», enmendó Dominga. «El punto es que no tienen que tener miedo. Y ustedes», miró específicamente a los más pequeños, «tienen que portarse bien». «Pero mamá», dijo Lucía, «¿va a traer más pizza?» A pesar de la tensión, Joaquín se rió. «Puedo traer pizza si quieren, o cualquier otra cosa». «McDonald's», sugirió Franco, uno de los mellizos, con esperanza. «Franco», lo regañó Dominga, pero Joaquín levantó una mano. «McDonald's suena bien. ¿Qué tal si salimos todos? Mi invitación». Los ojos de los niños se iluminaron, pero miraron a su madre en busca de permiso. Dominga suspiró. «No tiene que hacer eso». «Lo sé, pero quiero hacerlo».
Por favor, déjame conocerlos, de verdad. Y así fue como Joaquín Larralde, millonario, dueño de empresas, hombre que normalmente comía en restaurantes donde una comida costaba más que el sueldo mensual de muchas personas, se encontró en un McDonald's de Villa Lugano, rodeado de 11 niños gritando sus órdenes, peleándose por la ventana en su auto, vertiendo gaseosa en la mesa, y siendo completamente, absolutamente, caóticos. Y fue la mejor tarde que había tenido en años. Los observó mientras comían. Vio cómo los mayores cuidaban que los menores tuvieran suficiente, cómo compartían las papas fritas sin que nadie tuviera que pedirlo, cómo Valentina limpiaba la cara de Tomás con una servilleta cuando se manchó de ketchup, cómo Matías, a pesar de su actitud hosca, discretamente le dio su juguete de la cajita feliz a Felipe cuando vio que el niño había recibido uno repetido. Eran una unidad, una familia en el verdadero sentido de la palabra. No necesitaban las cosas materiales que Joaquín había pensado toda su vida que eran esenciales para la felicidad. Se tenían el uno al otro, y eso parecía ser suficiente, pero merecían más. Merecían no tener que preocuparse de dónde vendría la próxima comida. Merecían no tener que usar zapatillas rotas a la escuela. Merecían tener sueños más grandes que simplemente sobrevivir. Cuando regresaron a la casa, el sol se estaba poniendo. Joaquín ayudó a llevar a los más pequeños adentro, sorprendiéndose de lo natural que se sentía sostener la mano de Tomás, mientras el niño le contaba sobre su gato naranja y todas las travesuras que hacía. En la puerta, antes de irse, Joaquín se agachó para estar a la altura de Tomás. ¿Puedo preguntarte algo? Tomás asintió, sus ojos enormes detrás de los lentes gruesos. ¿Qué quieres ser cuando crezcas? El niño no dudó. Veterinario. Quiero curar animales como Naranja. Eso es maravilloso, dijo Joaquín, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y sabes qué? Vas a ser un gran veterinario. Te lo prometo. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Tomás con la lógica directa de un niño de 6 años. Porque te importan los animales, y porque ahora tienes a alguien más que te va a ayudar a llegar ahí. No solo tu mamá, yo también. Tomás lo pensó por un momento, luego extendió su manita. Joaquín tomó la mano pequeña con su propia mano, consciente del simbolismo del gesto. Promesa. Esa noche, conduciendo de vuelta a su casa vacía, Joaquín se dio cuenta de que había hecho algo más que promesas financieras. Había hecho promesas a personas reales, con esperanzas reales, y el peso de esas promesas era más pesado que cualquier contrato de negocios que hubiera firmado. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo. Dominga volvió a trabajar, pero bajo las nuevas condiciones. Venía solo 4 días a la semana, de 9 a 3. Los otros días se quedaba con sus hijos, descansaba, cuidaba de las cosas que había tenido que descuidar durante años. Joaquín la observaba trabajar con nuevos ojos. Notaba cómo su postura era un poco menos encorvada ahora que sabía que su sueldo llegaría puntual y que sus hijos tenían comida asegurada. Cómo sonreía más, y estas sonrisas eran reales, no las máscaras profesionales que había usado durante 17 años. Pero más allá de eso, Joaquín se encontró involucrado de maneras que nunca había anticipado. Visitaba la casa en Villa Lugano al menos 2 veces por semana. Al principio fue incómodo, los niños no sabían qué hacer con él. Matías seguía siendo hostil, aunque menos abiertamente. Camila apenas le hablaba. Pero gradualmente, con paciencia y presencia constante, las barreras empezaron a caer. Le ayudaba a Gabriel con su tarea de matemáticas. Escuchaba a Carolina leer en voz alta de sus libros. Jugaba con los mellizos y su colección de carritos de juguete que estaban más cinta adhesiva que metal original. Le enseñó a Valentina a hacer origami después de que ella mencionó casualmente que le gustaría aprender. Con Camila fue más difícil. Ella mantenía su distancia, observándolo con esos ojos oscuros e inquisitivos, claramente esperando que fallara, que demostrara que todo esto era una farsa temporal. Fue en la 5ª semana cuando finalmente tuvo una conversación real con ella. Había llegado una tarde y encontrado a Camila sola en la casa, cuidando a Benjamín mientras los demás estaban en la escuela, y Dominga había ido a hacer compras. La chica estaba sentada en el sofá, el bebé dormido en sus brazos, mirando por la ventana con una expresión de profunda tristeza. «Hola», dijo Joaquín desde la puerta.
Tu mamá me dijo que vendría a dejar unos papeles. Camila apenas lo miró. Déjelos en la mesa. Joaquín dejó el sobre y se preparó para irse, pero algo lo detuvo. La postura de Camila, la forma en que sostenía a su hermano, el dolor casi visible emanando de ella. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy perfecta, respondió ella con sarcasmo, viviendo el sueño. Camila, ¿qué? Se giró para mirarlo, y sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. ¿Qué quiere? Otra ronda de hacerme sentir bien sobre cómo me salvó la vida con su dinero, porque no se preocupe, ya lo entendí. Soy un proyecto de caridad. Todos lo somos. No es eso, dijo Joaquín, pero Camila lo interrumpió. Entonces, ¿qué es? Porque, sinceramente, no lo entiendo. ¿Qué gana con todo esto? Se siente bien. Duerme mejor por las noches sabiendo que alimentó a algunos niños pobres. No duermo mejor, admitió Joaquín. De hecho, duermo peor, porque cada noche me acuesto sabiendo que llegué 17 años tarde. Que tu infancia, la de tus hermanos, fue infinitamente más difícil, de lo que debió ser en parte porque yo no presté atención. Al menos es honesto sobre eso, murmuró Camila. Puedo ser honesto sobre otras cosas también, continuó Joaquín, sentándose cuidadosamente en una silla, manteniéndose a distancia para no invadir su espacio. Tienes todo el derecho a estar enojada, conmigo, con el mundo, con la situación completa. Qué generoso de su parte darme permiso para estar enojada, dijo Camila con amargura. No es permiso, es reconocimiento. Tu enojo es válido. Camila lo miró por un largo momento. Benjamín se removió en sus brazos, bostezó, pero siguió durmiendo. ¿Sabe qué es lo que más me molesta?, dijo finalmente. No es que llegara tarde, no es siquiera que nos ignorara durante todos esos años. Es que probablemente hay cientos miles de familias como la nuestra, y nadie viene a salvarlas. No tienen un millonario culpable que decide ayudarles. Así que sí, estoy agradecida. Claro que lo estoy, pero también me enoja que tengamos que depender de la culpa de un rico para tener una oportunidad. ¿Qué clase de sistema es ese? Joaquín sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago, porque tenía razón. Completa, absoluta, dolorosamente razón. Es un sistema roto, admitió, y no tengo respuestas de cómo arreglarlo. Pero estoy intentando aprender, intentando hacer más que solo ayudar a una familia. Estoy hablando con otras personas, investigando fundaciones, tratando de entender qué se puede hacer a mayor escala. Eso es bueno, dijo Camila, su tono suavizándose apenas. Pero no cambia lo que ya pasó, no me devuelve el año que perdí. No me devuelve el tiempo que debí haber estado estudiando, pero que pasé cambiando pañales. No, acordó Joaquín, nada puede hacer eso, pero puedo darte el futuro que mereces, si me dejas. Camila miró a su hermano dormido en sus brazos. ¿Realmente cree que puedo ir a la universidad, ser doctora? Creo que puedes ser lo que quieras ser. Tienes la inteligencia, la determinación, y ahora tienes los recursos. Lo único que falta es que tú misma lo creas. Es difícil creerlo cuando toda tu vida te han dicho que gente como nosotros no llega a esos lugares. Entonces hay que cambiar esa narrativa, dijo Joaquín con firmeza, empezando contigo. Vas a ir a la universidad, vas a ser doctora, y algún día vas a ayudar a otras chicas que estén donde tú estás ahora, y les vas a decir que sí se puede, porque tú lo hiciste. Por primera vez desde que Joaquín la conocía, vio una grieta en la armadura de Camila. Una pequeña sonrisa, apenas visible, tocó sus labios. Suena bonito cuando lo dice así, porque es verdad. Benjamín empezó a llorar, despertando de su siesta. Camila automáticamente comenzó a mecerlo, cantándole bajito esa misma canción que Lucía había usado la primera noche. ¿Quiere cargarlo?, ofreció Camila. Joaquín dudó. No había sostenido un bebé en... no podía recordar cuándo, pero extendió sus brazos, y Camila le pasó cuidadosamente a Benjamín. El bebé era tan pequeño, tan ligero. Se acomodó contra el pecho de Joaquín, sus manitas agarrando la tela de su camisa. Olía a leche y a talco de bebé, y a algo indefinible, que era solo él. «Es pesado, ¿no?», dijo Camila con una sonrisa conocedora. «Cargar a alguien que depende completamente de ti». Y Joaquín entendió que no estaba hablando solo del peso físico del bebé.
Estaba hablando de la responsabilidad, del compromiso, de lo que significaba ser necesario para alguien de una manera fundamental. Sí, dijo, mirando la carita de Benjamín, es pesado, pero también es hermoso. Lo es, acordó Camila. Por eso hice lo que hice, por eso dejé la escuela, no porque mamá me lo pidiera, ella nunca lo habría pedido, pero porque alguien tenía que hacerlo, y yo era la mayor. Fue muy valiente de tu parte, dijo Joaquín, pero ahora tienes otra oportunidad, no la desperdicies. No lo haré, prometió Camila. Pero no es solo por mí, es por todos ellos. Tengo que demostrarles que se puede salir de esto, que la pobreza no es un destino permanente. Fue ese momento, sosteniendo a ese bebé mientras hablaba con esa chica sabia más allá de sus años, cuando Joaquín realmente entendió lo que había estado faltando en su vida. Propósito, conexión real con otras personas, la sensación de que lo que hacía importaba no solo para su cuenta bancaria, sino para vidas reales y palpables. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño. Los árboles en Villa Lugano perdieron sus hojas, la temperatura bajó, y la vida de la familia Ferreira cambió de maneras grandes y pequeñas. Camila volvió a la escuela. Joaquín le había conseguido un tutor privado para ayudarle a ponerse al día con lo que había perdido. La chica estudiaba con una intensidad feroz, como si estuviera tratando de recuperar el tiempo perdido. Sus calificaciones eran excepcionales. Matías, sorprendentemente, también cambió. Después de mucha conversación, Joaquín lo había inscrito en clases de boxeo en un gimnasio del barrio. El adolescente canalizó su ira en los guantes y el ring, y aunque seguía siendo reservado con Joaquín, ya no era abiertamente hostil. Incluso había empezado a traer mejores notas de la escuela. Los niños más chicos florecían con la simple seguridad de saber que habría comida en la mesa, que sus zapatos serían reemplazados cuando se gastaran, que no tenían que preocuparse por cosas que ningún niño debería preocuparse. Dominga misma parecía haber rejuvenecido 10 años. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado. Sonreía más, y aunque seguía trabajando duro, ya no tenía esa mirada de desesperación permanente. Pero no todo fue fácil. Hubo desafíos. Como cuando Joaquín descubrió que la casa donde vivían tenía problemas estructurales serios, filtraciones de agua que causaban moho, cableado eléctrico peligroso. Ofreció comprarles una casa mejor, y Dominga rechazó rotundamente. Ya ha hecho demasiado, había dicho. La casa no es segura para los niños, había argumentado Joaquín. Entonces pagaré las reparaciones yo misma, con el sueldo que ahora gano. Habían llegado a un compromiso. Joaquín pagaría las reparaciones, pero se lo descontaría del préstamo que Dominga insistía en pagar. Era un arreglo que hacía sentido solo en la mente de ambos, pero funcionaba. Como cuando Matías se metió en una pelea seria en la escuela, defendiendo a Valentina de unos matones que se burlaban de su ropa. Joaquín había tenido que ir con Dominga a hablar con el director. Había sido una experiencia reveladora, ver cómo el personal de la escuela trataba a Dominga con una mezcla de condescendencia y desprecio, pero cómo su actitud cambiaba cuando veían a Joaquín con su traje caro y su autoridad natural. «¿Ven cómo es?», había dicho Matías más tarde, cuando solo Joaquín y él estaban en el auto. «La gente nos trata diferente, como si fuéramos menos». «Lo sé», había admitido Joaquín. «Y está mal. Pero ¿sabes qué? Podemos usar eso. No es justo. Pero podemos usar mi privilegio para abrir puertas para ustedes. Y luego cuando estés del otro lado de esa puerta, puedes ayudar a otros a entrar». Matías había procesado esto en silencio. «¿Es eso lo que está haciendo usted? ¿Abriéndonos puertas?» «Intentándolo», había dicho Joaquín. «No siempre lo hago bien, pero lo intento». «Está bien», había dicho Matías después de una pausa. «Supongo que eso es algo». Había sido sorprendentemente el comienzo de un entendimiento entre ellos. Un sábado de mayo, 7 meses después de esa primera visita, Joaquín organizó algo especial. Alquiló un minibús y llevó a toda la familia Ferreira, incluyendo a Dominga y Rosa, la vecina, a la costa. Era un viaje de 4 horas, pero valió la pena ver las caras de los niños cuando vieron el mar por primera vez. Porque ninguno de ellos había visto el mar antes. Habían vivido en Buenos Aires toda su vida, a solo unas horas del océano, pero nunca habían tenido la oportunidad de ir. Ver a los mellizos corriendo hacia las olas,
gritando de emoción y miedo cuando el agua tocaba sus pies. Ver a Carolina sentada en la arena, escribiendo en un cuaderno que Joaquín le había regalado, tratando de capturar en palabras lo que sentía. Ver a Camila con Benjamín en brazos, dejando que el bebé tocara el agua, su risa mezclándose con la de su hermano. Ver a Dominga parada en la orilla, con los pies en el agua, mirando el horizonte infinito con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca pensé que vería esto, había dicho con voz quebrada. Siempre fue un sueño imposible. Ya no es imposible, había respondido Joaquín, parado junto a ella. Nada tiene que ser imposible para tus hijos. Gracias, había dicho Dominga, girándose para mirarlo. Sé que lo he dicho antes, pero quiero decirlo de nuevo. Gracias, no solo por el dinero o las oportunidades, sino por vernos, por realmente vernos. Debí haber visto antes, había dicho Joaquín, pero está viendo ahora, había respondido Dominga. Y eso tiene que contar para algo. Pasaron el día en la playa, comieron sándwiches que Dominga había preparado y helado que Joaquín compró de un vendedor ambulante. Construyeron castillos de arena que fueron destruidos por las olas. Buscaron caracoles. Se rieron. Pensó Joaquín mientras observaba a esta familia, que se había convertido en algo más que un proyecto de caridad, en algo más cercano a su propia familia, el mejor día que había pasado en toda su vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, todos se sentaron juntos en la arena a observar. Matías estaba a la izquierda de Joaquín, Carolina a su derecha. Los más pequeños estaban desparramados en varias posiciones, algunos medio dormidos después de un día de actividad constante. Señor Larralde, dijo Tomás, trepando a su regazo sin ceremonia, ¿podemos volver? Claro que sí, prometió Joaquín. Tantas veces como quieras. ¿De verdad? Los ojos del niño brillaban con esperanza. De verdad, es una promesa. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Joaquín supo que mantendría esa promesa, como había mantenido todas las otras. Porque ya no era el hombre que había sido 7 meses atrás. Ese hombre había estado dormido, cegado por su privilegio, inconsciente del dolor que existía tan cerca de él. Ese hombre había muerto esa noche en Villa Lugano, cuando 11 pares de ojos lo habían mirado y le habían mostrado una verdad que no podía ignorar. Este nuevo hombre, el que sostenía a un niño de 6 años mientras observaba el atardecer rodeado de una familia, que no era la suya por sangre, pero que se estaba volviendo suya por elección, era diferente, era mejor, era real. 3 años después, Joaquín estaba parado en una ceremonia de graduación. No era su propia graduación, por supuesto, era la de Camila. La chica, ahora de 20 años, subió al escenario con su toga y birrete, su rostro radiante. Había terminado la secundaria con honores. Había ganado una beca completa para la universidad pública. Estaba en su primer año de medicina, con las mejores calificaciones de su clase. Cuando llamaron su nombre, toda la familia Ferreira se puso de pie y gritó. Dominga lloraba abiertamente. Matías, ahora de 18 y considerablemente menos hostil, silbaba con fuerza. Los niños más pequeños aplaudían sin entender completamente qué estaba pasando, pero sabiendo que era importante. Y Joaquín, sentado entre ellos, también aplaudía, su pecho hinchado de orgullo por esta chica extraordinaria, que había superado obstáculos que habrían derrotado a personas el doble de fuertes que ella. Después de la ceremonia, en la celebración en un restaurante que Joaquín había reservado, Camila se acercó a él con un abrazo que lo tomó por sorpresa. Gracias, dijo simplemente, por creer en mí cuando ni yo misma creía. Tú hiciste todo el trabajo duro, respondió Joaquín. Yo solo abrí una puerta. Fuiste tú quien cruzó. Pero sin esa puerta abierta, dijo Camila, apartándose para mirarlo directamente, nunca habría llegado aquí. Así que gracias, de verdad. Más tarde esa noche, después de que los niños más pequeños se habían quedado dormidos en el auto durante el viaje de regreso a casa, después de que Joaquín hubiera ayudado a llevarlos a la cama, se sentó con Dominga en la sala de estar. Era la misma sala donde habían tenido esa primera conversación hace 3 años, pero ahora era diferente. Había sido reparada, pintada. Los muebles eran nuevos pero modestos. Había fotos en las paredes,
momentos capturados de una familia que finalmente podía permitirse hacer recuerdos. Han cambiado muchas cosas, observó Joaquín. Sí, acordó Dominga. Gracias a usted. No, la corrigió Joaquín. Gracias a ti, tu fuerza, tu determinación, tu amor por tus hijos. Yo solo dejé de estar ciego el tiempo suficiente para ver lo que siempre había estado ahí. Dominga sonrió, esa sonrisa cálida y genuina que había aprendido a dar libremente en los últimos años. ¿Recuerda esa primera noche?, preguntó, cuando vino sin avisar y descubrió a mis 11 hijos. Como si fuera ayer, dijo Joaquín. Cambió mi vida. Cambió la nuestra también, dijo Dominga. Pero ¿sabe qué es lo más extraño? A veces pienso que usted se benefició más de esto que nosotros. Joaquín consideró esto. Pensó en cómo había sido su vida antes, vacía a pesar de toda su riqueza, solitaria en su gran casa, persiguiendo un significado que nunca encontraba en sus transacciones comerciales y reuniones de negocios. Tienes razón, admitió. Me salvaron tanto como yo intenté salvarlos. No nos salvó, corrigió Dominga gentilmente. Nos dio una oportunidad. Nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Pero sí, tener a alguien que creyera en nosotros, que nos viera como seres humanos completos, y no solo como estadísticas o casos de caridad, eso marcó la diferencia. Se quedaron sentados en silencio compartido, cada uno perdido en sus pensamientos. De las habitaciones del fondo venían los sonidos suaves de los niños durmiendo, respiraciones profundas y tranquilas de quienes se sienten seguros. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Dominga. Ahora que nos tiene a todos encaminados, ya no nos necesita para su proyecto de redención. Joaquín se rió, pero era una risa genuina, sin amargura. Esto nunca fue un proyecto. Y en cuanto a qué haré, he estado hablando con algunas personas sobre empezar una fundación, algo más grande, para ayudar a otras familias como la tuya. Eso es bueno, dijo Dominga. El mundo necesita más de eso. Sí, acordó Joaquín, pero esta vez lo haré diferente. No desde arriba, mirando hacia abajo, sino como socio, trabajando con las comunidades, no para ellas, escuchando en lugar de asumiendo que sé que es mejor. Aprendió bien, observó Dominga con aprobación. Tuve buenos maestros, respondió Joaquín, mirándola con afecto genuino. Tú y tus hijos me enseñaron más sobre la vida, sobre lo que realmente importa, que todos los años que pasé persiguiendo dinero. Dominga se puso de pie, estirándose. Es tarde, y mañana tengo que trabajar. ¿Todavía quieres seguir trabajando?, preguntó Joaquín. Le había ofrecido múltiples veces que se retirara, que viviera del dinero que ahora tenía ahorrado gracias a su nuevo sueldo, pero ella siempre rechazaba. Me gusta trabajar, dijo Dominga simplemente. Y me gusta trabajar para usted. Nos hemos vuelto amigos. ¿No es eso lo que dijo hace años? Que tal vez podríamos ser amigos. Amigos, repitió Joaquín, saboreando la palabra. Sí, somos amigos. Entonces hasta mañana, amigo, dijo Dominga con una sonrisa. Hasta mañana. Mientras Joaquín conducía de regreso a su casa, ya no tan vacía porque ahora la llenaba regularmente con algunos de los niños Ferreira durante los fines de semana, pensó en ese primer viaje hace 3 años, en cómo había estado aterrorizado, confundido, abrumado por lo que había descubierto. Si pudiera volver atrás y hablarle a ese Joaquín del pasado, ¿qué le diría? Le advertiría sobre la culpa que sentiría, sobre cómo su vida sería irreversiblemente cambiada. No. Le diría que fuera, que tocara esa puerta, que abriera sus ojos, porque sí, sería incómodo, sería doloroso, sería un espejo reflejando todo lo que había estado mal en cómo había vivido su vida. Pero también sería el comienzo de algo real, de conexiones verdaderas, de un propósito que iba más allá de acumular riqueza, de entender finalmente qué significaba ser verdaderamente humano. El Chrysler negro, el mismo que había conducido esa primera noche, giró en la esquina de su calle, pero ya no era solo su calle, era parte de un mundo más grande, un mundo que ahora podía ver claramente. Y en ese mundo, en una casa pequeña en Villa Lugano, 11 niños dormían seguros y amados, con futuros brillantes extendidos ante ellos como un camino infinito. Todo porque un millonario finalmente había abierto los ojos,
y porque una mujer con 11 hijos había tenido la fuerza de mostrarle la verdad, incluso cuando era más fácil mantener las mentiras cómodas. Era, pensó Joaquín mientras estacionaba su auto y entraba a su casa, la mejor inversión que había hecho en toda su vida. Y los dividendos, medidos en sonrisas y esperanzas y sueños cumplidos, eran infinitamente más valiosos que cualquier cantidad de dinero. Fin.